A veces las pruebas médicas son necesarias en el diagnóstico del TDAH, nos explica el doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos. El doctor William Osler decía que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Aunque probablemente las pruebas médicas son un gran puente entre la incertidumbre y la certeza en nuestra especialidad, en el caso del TDAH o trastorno por déficit de atención y hiperactividad, debemos responder a esta pregunta con un depende. Numerosos grupos de expertos se han manifestado al respecto de esta pregunta. ¿Son realmente necesarias las exploraciones complementarias en el diagnóstico del TDAH? Estas recomendaciones han quedado reflejadas en diferentes guías, como la Americana de Pediatría o de Psiquiatría del año 2000 y 2007 respectivamente, la guía escocesa SIGN del 2005 o la propia guía española publicada en el 2010, y la respuesta es unánime. Para el diagnóstico del TDAH en niños y adolescentes no están indicadas las pruebas complementarias de laboratorio, de neuroimagen como escáneres, resonancias, SPECT o PET, ni tampoco las neurofisiológicas como el electroencefalograma o los potenciales visuales o auditivos. Pero no están indicadas a menos que la historia clínica y la exploración físico-neurológica lo justifiquen. Por tanto, depende. La presencia en la historia clínica de fenómenos vitales que hayan podido comprometer en la vida del niño el bienestar de su sistema nervioso central nos puede condicionar la exploración complementaria, sin duda. Como matizábamos en otro capítulo o vídeo de esta serie, las guías son generalmente claras en el apartado diagnóstico, recomendando en todos los casos una exploración física y neurológica con el fin de descartar procesos neurológicos asociados, subyacentes u otras causas que pudieran justificar la sintomatología del paciente. Los doctores Barkley y Edwards, en el Tratado sobre el Diagnóstico y Tratamiento del TDAH, señalaban que para diagnosticar y tratar adecuadamente niños y adolescentes es imperativa la dedicación de un tiempo adecuado a la exploración neurológica. Si esto no es posible, el médico estará obligado a paralizar el diagnóstico hasta que otro profesional con experiencia pueda realizar dicho examen. Por tanto, depende. Deberá valorarse la recomendación de estudios de neuroimagen, generalmente resonancia cerebral, ante la presencia de eventos antes del nacimiento, durante el parto o después del mismo que hayan podido lesionar el sistema nervioso central. Por ejemplo, infecciones por ciertos virus durante la gestación, prematuridad marcada, traumatismos craneoencefálicos severos. Igualmente, habrá que realizar este estudio si encontramos una clara focalidad neurológica en la exploración, un trastorno grave de la coordinación, la presencia de anomalías en el desarrollo cerebral o lesiones en el mismo, sin duda pueden condicionar el pronóstico del problema que estamos tratando. Igualmente, tendremos que plantear la conveniencia o no de estudios neurofisiológicos, como el electroencefalograma, por ejemplo, en aquellos pacientes en los que sospechemos que pueda haber algún proceso epiléptico en base a los datos recogidos del interrogatorio o anamnesis, o en base a la historia personal o familiar. Estancamientos en el desarrollo global o del lenguaje. Aparición abrupta de una conducta persistente, irritada e inexplicable puede llevarnos también a realizar este tipo de exámenes. E indudablemente, ante una exploración física que nos haga sospechar un problema sensorial, particularmente auditivo-visual, deberá llevarnos a valorar la remisión del paciente al otorrinolaringólogo u oftalmólogo respectivamente, o al menos la realización de estudios por potenciales, visuales o auditivos. Y por último, las pruebas genéticas. En diferentes artículos recogidos en PubMed nos hemos pronunciado en este sentido en los últimos años, así como en uno de nuestros libros publicados en el 2018 por la editorial Panamericana. Debemos plantear estudios genéticos, incluso aquellos de alta resolución, si el paciente con TDAH tiene un coeficiente o cociente intelectual menor de 70, trastorno del espectro autista asociado, micro o macrocefalia,
particularmente marcadas, tallas patológicas por exceso o por defecto, rasgos dismórficos o malformaciones viscerales, sobre todo cardiológicas o renales, ante antecedentes de primer grado de autismo, discapacidad intelectual o incluso epilepsia o esquizofrenia. Y por último, según nuestra experiencia, también si hay un trastorno grave de la coordinación o grave del lenguaje asociado. Podemos, por tanto, resumir diciendo que el depende es un depende amplio, que va a estar condicionado por la historia clínica, la exploración físico-neurológica y, por tanto, por la experiencia del profesional en todos estos ámbitos. ¿Y cuál es mi opinión? Después de años evaluando niños con TDAH, debemos decir que la necesidad de estudios o pruebas complementarias es más la excepción que la norma. Aunque en los casos en los que hay un problema identificable subyacente, este problema condicionará el diagnóstico, el pronóstico y, con elevada frecuencia, la intervención terapéutica. Por tanto, el profesional que atienda a estos niños deberá estar muy acostumbrado a la realización de una historia clínica completa, entrenado para la exploración neurológica y extremadamente familiarizado con las exploraciones complementarias y sus indicaciones. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes, esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.